En la Radio Canaria, episodios insulares con Paola Llinares. La historia de la carrera espacial está formada por un ecosistema internacional donde confluyeron varios países, además de Estados Unidos. Lo que no todo el mundo sabe es que también Canarias se convirtió en un nodo esencial de las comunicaciones espaciales mundiales. Hoy indagamos y profundizamos en esta parte de la historia vista desde aquí, desde Canarias. Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Esta es la frase que ha pasado a la historia. Fue dicha por el astronauta Neil Armstrong, la primera persona en pisar la Luna. Este hito, conseguido por la NASA en 1969, fue posible también gracias a una estación espacial de la NASA instalada en Gran Canaria, concretamente en Maspalomas. Sobre este acontecimiento se acaba de inaugurar una exposición en el Museo Elder de la capital Gran Canaria, razón que hemos aprovechado para entrevistar a uno de sus ponentes, Enrique Teruel Soria. ¿Qué tal? Bienvenido a Episodios Insulares. Nada, muchas gracias a vosotros, un placer. Bueno, Quique está unos días en Gran Canaria precisamente para impartir una conferencia sobre este asunto. Es licenciado en Ciencias Físicas, miembro del Colegio Oficial de Físicos, de la Asociación Española de Comunicación Científica y de la Asociación Profesional Española de Física. Realiza además una labor de divulgación científica a través de su blog, Mr. Gorski, centrada en la carrera espacial y en los astros. Y hechas una vez las presentaciones, Quique, vamos al asunto que nos interesa. Cuando pensamos en la carrera espacial, solemos imaginar a Cabo Cañaveral, Houston, Moscú. ¿Cómo y cuándo aparece Gran Canaria en esta historia? Pues Gran Canaria aparece básicamente a finales de los años 50, a raíz de que los soviéticos en el año 57 pues lanzan el famoso Sputnik, el primer satélite artificial, y los norteamericanos pues quieren rápidamente contrarrestar esa historia y pues deciden o una de las decisiones que toman es crear un programa espacial tripulado, aparte de los satélites, pero un programa espacial donde van a ir astronautas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando lanzas una nave espacial con astronautas, pues necesitas una infraestructura terrestre que pueda captar la información de esas naves y también para poder comunicarte con los astronautas, por si tienes que decirles algo o si ellos te tienen que decir algo. Entonces, viendo un poco las órbitas que habían calculado los astronautas para que sus naves fueran por el espacio alrededor de la Tierra, cuando una nave lanzada por los norteamericanos en Cabo Cañaveral, en Florida, en la costa atlántica, la lanzan siempre hacia el océano Atlántico, es decir, hacia España, vamos a decirlo así. Uh-huh. Con lo cual, básicamente, a los pocos minutos del lanzamiento desde Cabo Cañaveral, desde Florida, pues ya ven Canarias. Básicamente se topan con Canarias, con lo cual poner una estación de seguimiento en Canarias era perfecta. Y a finales de los años 50, años 60, por unos temas también de geopolítica, pues se decide contactar al gobierno norteamericano, contacta con el gobierno español, que cedes unos terrenos en Maspalomas, muy cerquita del famoso faro de Maspalomas, para instalar allí una estación que pudiera comunicarse con los astronautas cada vez que pasaban por encima de Maspalomas. O sea que esa famosa estación espacial que vemos de camino en la carretera Pasito Blanco estaba inicialmente muy cerca del faro de Maspalomas. Correcto. La primera estación fue a escasos metros del faro de Maspalomas. De hecho, realmente eran 3 estaciones, es decir, eran 3 parcelas. Estaban muy cerca unas de otras. En una pusieron unas antenas de radar para hacer el seguimiento, en otras pusieron las antenas de telemetría, es decir, para recoger los datos que se generan en la nave, y en otra pusieron las antenas de las comunicaciones para poder hablar con los astronautas. Uh-huh. Y esa fue la primera estación de Canarias, la que conocía como estación Mercury también, y en el argot norteamericano de NASA se conocía por las siglas de CYI latina, o sea, Canary Island Station. Uh-huh. ¿Y cómo fue ese acuerdo con el gobierno de España? Supongo que tendrían que llegar a un acuerdo para ceder esos terrenos y para permitir poner unas instalaciones de tal calibre en las Islas Canarias, en Gran Canaria en concreto. Digamos que en agosto del año 59 la NASA contacta con el gobierno español
y ese mismo mes, en agosto del 59, ya se producen unas primeras visitas de técnicos norteamericanos a la isla para ver cuál era el mejor emplazamiento, ¿no? Luego hay que recordar otro aspecto, y es que en el mes de diciembre de 1959, es decir, 2 meses después de esas ya primeras visitas y esos primeros contactos, el presidente norteamericano Eisenhower visita Madrid y viene de visita oficial a España. Con lo cual estamos hablando de que en ese mismo contexto pues ya hay una relación excelente entre el gobierno español y el gobierno norteamericano. Hay que entender un poco el contexto histórico, ¿no? Estamos en la Guerra Fría, la lucha entre los bloques soviéticos y occidentales, como se decía en ese momento. Entonces, nosotros estábamos posicionados en el lado occidental, ¿vale? De la historia. Con lo cual, pues claro, todo eso favoreció que ayudase a los norteamericanos en ese aspecto. ¿Y por qué se eligió en concreto la zona de Maspalomas y Gran Canaria? ¿Por la ubicación? Sí, a ver, la primera decisión es lo que he comentado antes, es decir, las órbitas de de las naves norteamericanas lanzadas desde Cabo Cañaveral. Pero puede haber sido otra isla, quiero decir, que había alguna razón, o había sí, que elegir una. Pudo haber sido otra isla, pero es cierto que en Maspalomas, si vemos un poco las Islas Canarias, está al sur del sur. Yo creo que, no sé si hay una zona en el Hierro que está un poquito más al sur, pero yo creo que es la zona más al sur de toda España. Te interesa estar lo más al sur, con lo cual, bueno, pues Maspalomas era un buen sitio. Y es cierto que también en aquella época se buscaba 2 cosas: que estuviera en una zona aislada, y eso, bueno, las Islas Canarias, pues hombre, en aquella época había muchas zonas aisladas, pero había que cumplir la segunda condición, y es que estuviera relativamente cerca de un aeropuerto internacional o importante. Y el aeropuerto de Las Palmas, Gando, en Las Palmas, pues en aquella época era un aeropuerto importante, con lo cual podían llegar material, podían venir aviones desde Estados Unidos a traer material, a llevarse material, o sea, toda esa logística se favorecía. Es decir, tenía que estar en un sitio aislado por el tema de las interferencias. En aquella época se pensaba que podía haber muchas interferencias, pero a la vez no tan aislado, y que tuviera relativamente cerca pues unas infraestructuras, sobre todo aeroportuarias, que permitieran ayudar en el mantenimiento de la logística de esas estaciones. ¿Y quiénes vinieron a trabajar aquí? O sea, ¿eran norteamericanos, ingenieros, técnicos espaciales? Obviamente la estación era de NASA, pero NASA subcontrataba a empresas norteamericanas, en este caso Bendix se llamaba la empresa, subcontrataba toda lo que es la operativa, y venían los técnicos norteamericanos aquí a trabajar en la estación. Pero es cierto que ahí entra el INTA, es decir, todo esto se desarrolló de la mano del INTA, es decir, el organismo español encargado de este tema era el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Y el INTA, cuando se firmaron los acuerdos, se especifica que sí, que al principio los técnicos van a ser norteamericanos, pero que va a haber técnicos españoles, de momento, aprendiendo. Y una vez que esos técnicos españoles han aprendido o han llegado al nivel de conocimiento que el técnico norteamericano, entonces el técnico español se hará cargo de eso. ¿Qué ocurre? Y eso ocurrió en todas las estaciones españolas de la NASA, porque no solamente estaba la de Canarias, también en Madrid, en la Sierra de Madrid, Fresnedilla, Robledo de Chabela. ¿Qué ocurre? Que los norteamericanos, cuando venían aquí a Canarias y a España, pues tenían el sueldo de allí, de Estados Unidos. Y claro, el sueldo de Estados Unidos, aquí en los años 60, pues eras el rey del mambo, como se suele decir, ¿no? ¿Qué ocurría? Que casualmente, entre comillas, pues los técnicos españoles nunca llegaban al nivel. Porque el que tenía que certificar que el técnico español tenía el nivel era el técnico americano. Y desde el momento en el que hacía eso, el técnico americano tenía que hacer las maletas y volverse a Estados Unidos. Y aquí se vivía muy bien, con lo cual no querían irse. Pero es cierto que al final los técnicos españoles demostraron su valía y poco a poco fueron tomando el control de la estación. ¿Y en qué programas participó esa estación de Maspalomas y qué funciones concretas hacía? Bien, si nos referimos exclusivamente a la primera estación que estaba al lado del faro, esa participó en el programa Mercury, que es el primer programa espacial tripulado norteamericano, y en el programa Géminis, en el año 60 y no me acuerdo ahora, 64 me parece, de la estación de Maspalomas se hizo una ampliación, es decir, sobre los mismos terrenos se metieron más equipos, etcétera. ¿Por qué? Porque al acabar el programa Mercury empezaba el programa Géminis, que era un programa más ambicioso, con naves espaciales en las cuales iban 2 astronautas en vez de 1,
y participó entonces la estación que estaba al lado del faro de Maspalomas en el programa Mercury y el programa Géminis. Pero una vez terminado el programa Géminis, ya el siguiente era el programa Apolo, es decir, ya era ir a la Luna. Ajá. Y la estación al lado del faro de Maspalomas ya se quedó pequeña. La tecnología que estaba en esa estación no te permitía soportar los vuelos a la Luna. Había que construir una estación nueva con nuevo equipamiento, nuevas antenas de otro tipo para poder, digamos, absorber la mayor cantidad de datos que se iban a recibir desde la Luna. Y además la Luna está mucho más lejos, está a 400.000 kilómetros aproximadamente de la Tierra, cuando las naves del programa Mercury y Géminis pues orbitaban a 100, 200 kilómetros de altitud, 300 kilómetros. Entonces, es decir, tienes que recoger muchos datos y más lejos, con lo cual tienes que tener otro tipo de equipamiento técnico, ¿no? Y aprovechando que en aquella época ya eran años 60, mitad de los años 60, años 66, ya empezaba a haber aquí un boom turístico importante en la zona, pues se decidió mover la estación al lado del faro de Maspalomas y llevarlo un poco más arriba a la Montaña Blanca, ¿no? En Maspalomas, pero en una zona, y que es donde está actualmente lo que se conoce como el Centro Espacial de Maspalomas. 3, 2, 1, 0, all engine running. Y esa misión Apolo, que fue la que consiguió pues el hito más destacado, ¿no? La llegada del hombre a la Luna por primera vez. ¿Cuál fue el papel de la estación de Maspalomas ahí? ¿Qué tipo de señales recibió y reenvió a su vez? ¿Cómo funcionó el sistema? En el caso del programa Apolo, la estación de Maspalomas tuvo un papel importante, pero es cierto que, vamos a decirlo así, secundario. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, la Luna está mucho más lejos. Y el tipo de antenas que te hacen falta son muchísimo más grandes. ¿Por qué? Porque la antena, cuanto mayor, pensemos en una antena parabólica. Necesitas una antena muy grande parabólica, ¿para qué? Para que la parábola te recoja la mayor cantidad de energía electromagnética que te mandan desde la Luna, ¿no? Con lo cual la parábola es pues como un plato, ¿no? Es decir, cuanto más grande, más energía puede recoger, ¿no? Y si te recoge más energía, más datos en realidad estás recogiendo, ¿no? Entonces, en ese momento se decidió que hubiera 3 estaciones principales. Como obviamente la primera estación principal es la que está en el territorio estadounidense, en Goldstone, en California, pues había que poner 2 estaciones más, separadas 120 grados hacia el oeste de Goldstone, y entonces se llegaba a Australia, y 120 grados hacia el este de California, que se llegaba más o menos a España. Se podía haber puesto en Canarias, pero se decidió que se pusiera en Fresnedilla, es decir, en la Sierra de Madrid, muy cerquita de Robledo de Chabela, ¿no? Ahí estaban las 3 estaciones principales, que conforme rota la Tierra, son capaces cada una de ellas, en función de la rotación, cada 8 horas, son capaces de estar en contacto con la Luna. Claro, cuando la Luna desaparece por el horizonte, ya esa estación no puede estar en contacto, pero está la siguiente, ¿no? Entonces con 3 es suficiente. Pero ¿qué ocurre? Que aparte de la Luna, la nave espacial despega, se va alejando de la Tierra y luego regresa a la Tierra. Entonces ahí te hacen falta unas estaciones secundarias, pero también muy importantes, donde recoger información cuando la nave no está en la Luna, sino está cerca de la Tierra, ¿vale? Y en ese momento, y en ese caso, la estación de Canarias, la que estaba en Montaña Blanca, era perfecta, sobre todo para recoger la información de lanzamiento, ¿vale? Era muy importante en el lanzamiento. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. Se lanza desde Florida hacia el mar, y cuando cruzas el Atlántico, a los 10-15 minutos de haberte lanzado el cohete en Florida, ya lo tienes sobre Canarias. Entonces, era una estación muy importante, porque justo en ese momento había que determinar si la nave, el cohete, el Saturno V, estaba en la órbita correcta, ¿vale? Y esos datos te los iba a dar Canarias, ¿vale? A partir de ahí, el papel de Canarias en el resto de la misión lunar era importante, pero era secundario. Era más de backup, de reserva, de si pasaba algo, bueno,
pues podía hacer algo, ¿no? Pero su función principal era el lanzamiento. Maspalomas, llamada de alerta. Debido a una avería sufrida con una de las antenas de la estación de Madrid, este centro de seguimiento fue alertado, pasando a constituirse en reserva para la recepción de las señales procedentes de ambas naves espaciales, en caso de que se declarase la emergencia pertinente. Martes 22 de julio de 1969, el Eco de Canarias. Y es cierto que en ese lanzamiento la estación de Maspalomas actuó como un elemento corrector de la trayectoria en algún momento, ¿no pareció? Sí, obviamente, claro. El lanzar un cohete, pues hombre, hay mucha... y sobre todo en aquella época no es tan preciso como ahora. La tecnología de precisión era mucho más arcaica. Entonces necesitabas precisamente lo que hemos dicho antes, es decir, con los datos que se recogen en esa estación, ver si están dentro de los valores nominales, que se suele decir, los valores correctos, y si no, detectar cuánto se ha desviado para poder mandar una orden al cohete, a los astronautas, para que corrijan eso. Eso, de alguna manera, estaba a la orden del día. Es decir, se hacían muchas correcciones. Y ahora mismo, en un posible, ahora estamos con la carrera hacia Marte o hacia la Luna otra vez, ¿se podría volver a repetir esa estación en la que, o esa red en la que Canarias estaba integrada, o ya las telecomunicaciones han avanzado tanto que ya no sería necesario? A ver, no, ya no sería tan necesario. Siempre es necesario tener infraestructura terrestre, pero es cierto que ahora ya la infraestructura satelital ya te permite recoger muchos datos en órbita terrestre y mandarlos directamente a Estados Unidos. Y eso siempre va a ser más barato que mantener una estación terrestre donde tienes equipos, donde tienes que pagar sueldos de técnicos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, siempre, repito, siempre es necesario, por lo menos hasta ahora, tener estaciones, infraestructura terrestre, pero es cierto que cada vez es menos necesario tener un gran número de estaciones terrestres, ¿vale? Ahora con unas poquitas es suficiente. Entonces, ahora, digamos, seguramente el papel de la estación de Canarias podría servir como reserva, ya que hay una infraestructura importante y hay un conocimiento y hay unos técnicos que saben, pero no va a tener un papel de primer nivel porque, digamos, hay otras estaciones más especializadas en vuelos tripulados. Eso no significa que la estación de Canarias no sea importante, es importantísima, pero para otro tipo de misiones. Y una historia menos conocida es la relacionada con la estación francesa, el Centro Nacional de Estudios Espaciales, ¿no? La Agencia Espacial Francesa, CENES, creo que se llama. Correcto. ¿Cuándo y por qué integra Francia Gran Canaria en sus redes espaciales? El papel de los franceses aquí pues fue el siguiente. Los franceses tenían un centro de lanzamiento de cohetes y misiles en el desierto del Sáhara, en concreto en una zona que está entre la frontera de Argelia y Marruecos. Ahí hay dos localidades que se llaman Amaouir y Colombe Bechar, donde los franceses desde el año 1947, pusieron allí, en mitad del desierto prácticamente, un centro de lanzamiento para ellos investigar, pues lanzamiento de cohetes, misiles, etcétera. Y si nos fijamos otra vez en el mapa, está relativamente cerca de las Islas Canarias. Entonces, es cierto que los franceses, pues hombre, no tenían el potencial que tenían los norteamericanos ni el dinero, pero sí que es cierto que, bueno, pues fueron capaces de desarrollar una serie de programas científicos, una serie de programas de desarrollo de misiles, etcétera, que los lanzaban normalmente desde ahí. Entonces, por lo que hemos hablado antes, las estaciones de seguimiento se colocan en zonas que tienen que ver con la órbita de esos lanzamientos, ¿no? Ahí la localización de Canarias está relativamente cerca de esa zona de lanzamientos, con lo cual los franceses estaban allí en el año 47, pero en el año 62 se produce la independencia de Argelia y se firman los famosos acuerdos de Évian que permiten a los franceses seguir manteniendo esta instalación hasta 5 años, con lo cual, si la independencia de Argelia fue en el año 62, estamos hablando de 5 años, son el año 67. Es decir, en el año 67 los franceses ya tenían que desaparecer de ahí. Pero habían lanzado muchos cohetes y misiles y satélites que había que seguir chequeándolos
vigilándolos y recogiendo los datos que cogían esos satélites. Entonces te hace falta una infraestructura, aunque cierres la base de lanzamientos. Y ya era conocido que encima los norteamericanos estaban allí, con lo cual se iban a desarrollar una serie de infraestructuras, pues los franceses dijeron, oye, pues tiene sentido irnos para allá, ¿no? Y montar allí una pequeña estación que permita seguir recolectando esos datos de esos satélites que hemos lanzado. Con lo cual, en el año 63, ahora es Francia quien se pone en contacto con el gobierno español, y el gobierno español en el año 64 ya firma el acuerdo con los franceses, de tal manera que en el año 65 se publica, el 18 de mayo del año 65 se publica en el Boletín Oficial del Estado este acuerdo, y se empieza a operar la estación pues prácticamente en el año 66, hasta que se cierra en el año 75. Esta estación era una estación, comparada con la norteamericana, pues muy sencillita. Tenía básicamente una antena de telemetría y telecomando, es decir, una antena que simplemente se servía para recoger datos y mandar alguna orden al satélite. Y si nos fijamos en las fechas, coincide exactamente con la edad dorada de los norteamericanos, el programa Apolo, con lo cual, claro, esta estación se ha diluido. ¿Por qué? Porque tenías, aparte de ser pequeñita, tenías el mastodonte en la habitación, ¿no? Que eran los norteamericanos con el programa Apolo. Claro. Y hay un actor que pocas veces aparece en los relatos de la carrera espacial, que es Telefónica. ¿Qué papel desempeñó esta compañía, que entonces era la compañía pública, ¿no?, de telecomunicaciones? Correcto, española? Sí. La Telefónica era la compañía Telefónica Nacional de España, y era la única compañía de telecomunicaciones que había en España en aquella época, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los norteamericanos ponen una estación de seguimiento en Maspalomas. Esa estación va a recoger datos de la nave. Claro, esos datos los tienes que mandar a Estados Unidos. ¿Quién los manda? Tienes que utilizar infraestructura ya terrestre para mandar esos datos a Estados Unidos. La empresa encargada en España de mandar esos datos a Estados Unidos recogidos en la estación de Maspalomas era Telefónica. Entonces, la NASA le daba los datos a Telefónica, y Telefónica, con su infraestructura, lo mandaba a Estados Unidos. Y allí se los volvía a dar a la NASA, ¿vale? Pero la NASA no tenía infraestructura propia para poder mandar los datos desde Canarias a Estados Unidos. Por eso entra en juego Telefónica. Cuando esto ocurre de forma muy arcaica en el programa Mercury y el programa Géminis, que la estación de Maspalomas, al lado del faro, le daba los datos a una centralita que había en Telefónica al lado, y esa la mandaba aquí a Las Palmas. De Las Palmas, Telefónica se lo pasaba a otra empresa que se llama Trasradio Española, usando las antenas del barrio de Las Torres, la estación de San Lorenzo, y ahí, por un enlace de alta frecuencia de HF, se mandaba a Londres. En Londres ya se metía en un cable submarino, cruzaba el Atlántico y llegaba a Estados Unidos. Vale, ese era el camino. ¿Qué pasa? Que eso con el programa Apolo era inviable. La cantidad de datos y la necesidad de tener una comunicación constante y casi en tiempo real, había un desfase de 1 o 2 segundos como mucho, eso no se podía hacer así. Entonces, ¿qué ocurre? Que Telefónica, cuando llega el programa Apolo, le dice a la NASA, oye, necesitamos que tú mejores tus infraestructuras también. Y entonces Telefónica, aquí en Maspalomas, un poquito más al norte del faro, crea la primera estación de comunicaciones satelitales usando el satélite Intelsat, que era el que usaba Telefónica para mandar los datos a través del satélite Intelsat, que estaba en mitad del Océano Atlántico, a la altura del Océano Atlántico, para reenviarlos a Estados Unidos, ¿vale? Y el camino era en los dos sentidos. Entonces, Telefónica construyó una primera estación de comunicaciones por satélite en Maspalomas, y en el año 71, 72, creo recordar, lo que hace es desmantelar esa estación y montar una nueva en Agüimes, en el año 71, que todavía se puede, si uno va por allí, todavía ve la antena, ¿vale? Es una antena bastante grande, parabólica, blanca, y esa es la que se usó en los 2 últimos años del programa Apolo, el año 71 y el año 72. ¿Y todo este desarrollo de infraestructuras para el espacio impulsaron de alguna forma las telecomunicaciones en Canarias? Sí, por supuesto. Desde el momento en el que Telefónica instala la estación terrena de Agüimes, los canarios podíais ver la televisión en directo, como se veía en la península. Ajá. Es decir, aquí
la televisión se veía un día después, porque lo que se grababa se metía en un avión, se traía aquí y se emitía al día siguiente. ¿Ah, sí? Eso cambió desde el momento en el que Telefónica puso esa estación, en el año 71, en el año 72. Y bueno, en el año 72 la NASA finalmente cedió las instalaciones, nos has contado antes un poco, de este centro espacial a España, donde se instaló el INTA, organismo dependiente del Ministerio de Defensa. ¿Qué actividades se desarrollan en este centro espacial de Maspalomas ahora? Bueno, la NASA, cierra su participación en Maspalomas en el año 75. Ajá. En el año 75, porque una vez acabado el programa Apolo en el año 72, luego hubo 2 grandes programas más tripulados, que fue el Skylab, que fue una estación de investigación científica, y el año 75, en julio del año 75, el Apolo-Soyuz, ¿vale? La misión que en el espacio hizo que 2 naves espaciales, una soviética y una norteamericana, se juntaran en el espacio, además casualmente sobre territorio español, y aquello fue el fin de la estación de Maspalomas, operada por la NASA. Ajá. A partir de ahí se cede al INTA. Cesión. A ver, la cesión es la que había hecho el gobierno español a los norteamericanos. Es decir, los norteamericanos nos devuelven la estación ya para lo que nosotros queramos. Ahí coge el INTA y empieza a desarrollar una serie de seguimiento de programas espaciales, ¿no? Actualmente, pues, yo no trabajo en el INTA en ese sentido ahí, no sé exactamente los detalles de los programas en detalle, ¿no? que están trabajando, pero sí sé que, por ejemplo, hay un programa que lleva muchos años, desde el año 93, que es el programa COSPAS-SARSAT, que es el programa de detección de las balizas de emergencia que se activan cuando hay un accidente. Ajá. Y la estación de Maspalomas es la que gestiona toda la parte de salvamento, es decir, recoger esa señal, detectar dónde está y poder llamar a los servicios de emergencia para que vayan a ayudar a esas personas. Los conquistadores de la Luna llegarán hoy a Las Palmas. La NASA quiere dar a este viaje de los astronautas norteamericanos un carácter estrictamente extraoficial. Hasta el momento no hay previsto ningún programa para la estancia de los 3 conquistadores de la Luna en Gran Canaria. Lo único confirmado y seguro es que se alojarán en el Hotel Maspalomas Oasis, dedicados totalmente al descanso, según deseo expreso de los mandos de la NASA. Para recibir a Armstrong, Aldrin y Collins han llegado a Gran Canaria numerosos enviados especiales de distintos rotativos y revistas españoles y extranjeros. 4 de octubre de 1969, El Eco de Canarias. Y bueno, lo pasé por alto, quizás dando por hecho que todo el mundo lo conocía, pero a lo mejor no es así, sobre todo la gente más joven, ¿no? Los astronautas que llegaron a la Luna vinieron al Centro Espacial de Maspalomas en su gira mundial, visitando un poco todos los centros que habían apoyado esta misión, ¿no? Sí, el Apolo 11 fue la primera misión tripulada en tocar la superficie de la Luna, ¿no? Claro, todo el mundo estuvo pendiente del Apolo 11, ¿no? Y todo el mundo estuvo viendo la televisión en ese momento, ¿no? Histórico. Entonces, la NASA, junto con el gobierno norteamericano, preparó un viaje de esos astronautas por todo el mundo. Evidentemente tenían que pasar por España. Entonces, el primer, sitio, los primeros sitios donde vinieron, donde comenzó su periplo, su viaje por esos países del mundo, pues fue Canarias, a Maspalomas, a Gran Canaria, y estuvieron aquí unos días de descanso con sus familias, yendo a la playa. Hay fotos, eso está muy bien documentado, pero luego es cierto que, aquí en Canarias en concreto, pues aprovecharon para visitar, fue una visita muy breve, pero fueron los 3 al Centro Espacial de Maspalomas. Luego los del Apolo 12, que fueron los siguientes, también vinieron, es decir, y vinieron también astronautas del programa Géminis antes del Apolo. Ajá. O sea, aquí siempre querían venir todos, y no me extrañaba, por otro lado. Bueno, pues un hito histórico del que Canarias tuvo el honor de formar parte y cuyos detalles hemos conocido mejor hoy gracias a Enrique, a Quique Teruel Soria. Muchísimas gracias, Quique. Nada, un placer, y cuando queráis, pues a vuestra disposición. Gracias por acompañarnos hoy en este viaje hasta la Luna, que ha sido posible con la colaboración de Juan Carlos Saavedra, pero también con la de Carlos Guillermo Domínguez y Manu Navas, quienes han puesto voz a los textos históricos, y por supuesto, gracias al montaje de Fernán Domínguez. Un abrazo.